Ok, vamos a ver en esta configuración. Ya hablamos un poquito acerca de la característica de los osciladores y ya vimos un poco acerca de la ganancia y el desfasamiento que introduce una etapa de RC, ¿no? En este caso, también tenemos una etapa de un sistema RC. Y aquí me gustaría mencionar que este oscilador lo podemos dividir en dos partes, ¿no? Como la parte del operacional, que básicamente corresponde a esta primera parte, y la parte de RC, ¿no? Si recuerdan y vieron los otros videos, en la parte del operacional mencionábamos una ganancia de A que era complementaria en términos de la unidad para la ganancia de la segunda región que era de beta. Por lo regular hablaba yo que la parte de la ganancia de la beta es un valor menor a 1 y que por lo tanto tenemos que inyectar la señal a través de un operacional el cual me dé una ganancia que compense, ¿no?, la parte de la atenuación de beta. También cabe señalar que se había mencionado que la magnitud de A beta tendría que ser igual a 1 y el desfasamiento de A beta tiene que ser igual a 0, ¿no?, para que el oscilador cumpla su función. Aquí nótese cómo esta configuración la tenemos, la señal de entrada está en la etapa inversora, por lo tanto la ganancia de esta región pues va a depender de RF sobre R1, pero aquí es negativa, o sea, AB, que es igual a menos RF menos R sobre R1, que es igual a voltaje de salida sobre voltaje de entrada, ¿no? Nótese, bueno, voltaje de salida como si lo tomáramos Vout de aquí, ¿no? Eh, Nótese que la señal es negativa, entonces si estamos hablando de un oscilador, ¿sí?, recordemos que el oscilador tiene la señal de entrada como tipo senoidal, ¿sí?, y la salida estaría desfasada, o bueno, si es negativa estaría desfasada a 180 grados, ¿no? O sea, que lo podríamos determinar como un desfase o como un negativo, ¿ok? Entonces vamos a centrarnos en esta primera parte, en la parte de RC, ¿ok? Entonces vamos a escribir lo que viene siendo el análisis de nodos que corresponde a la etapa de la resistencia del capacitor. Para esto voy a dibujar un poquito más grande esta sección. Miren, voy a ponerle aquí, voy a dibujar aquí resistencia, resistencia, ¿sí? Aquí obviamente este es a tierra, ¿eh? Ok, y resistencia. Ok, voy a poner aquí un espacio para poner el capacitor, y para poner el capacitor. Ok, entonces me queda C, C y C. Ok. Aquí, bueno, cabe mencionar que vamos a estar trabajando con los mismos valores, entonces aquí pues C, C y C. No tenemos que nombrar R1, ¿sí?, sino R, R y R. Ok. Aprovechando que estamos aquí, pues vamos a darle nombre aquí a los nodos. Vamos a tener que es B1 y vamos a ponerle este B2. Este va a ser voltaje de salida respecto a esta etapa y voltaje de entrada respecto a esta etapa. ¿Ok? Aprovechando también vamos a poner las corrientes y vamos a ponerle I2, ¿ok? I3 y bueno, aquí tendríamos I1, ¿ok? Vamos a escribir entonces, miren, en términos del nodo 2, ¿ok? Vamos a escribir la ecuación que corresponde al nodo 2. Entonces el nodo 2 es igual a la corriente I3, ¿ok?, por la reactancia capacitiva, ¿ok?, más el voltaje de salida, ¿ok? Entonces sería el voltaje de aquí más el voltaje de acá, ¿no? Cabe señalar aquí que la reactancia capacitiva, ¿sí?, la reactancia capacitiva por lo regular hace referencia a, perdón, aquí sería 1 sobre el valor de la reactancia, ¿no? Aquí en este caso sería, la reactancia capacitiva sería 1 sobre, bueno, lo voy a dejar así, sería 1 sobre, lo pueden dejar como J
omega c, o también lo podemos ver en términos de frecuencia compleja, que sería SC, ¿ok? Ojo, también es común encontrárselo como menos J omega C. Esto es porque el número imaginario, si lo pasas al numerador, se vuelve negativo, ¿no? Entonces, vamos a reescribirlo de la siguiente manera. Voltaje del nodo 2 es igual a menos J por el voltaje de salida por la reactancia capacitiva sobre la resistencia, ¿ok? Esto en términos de la corriente 3, o sea, la corriente 3 hace referencia al voltaje de salida sobre la resistencia, ¿no? Porque aquí ya no tengo nada más conectado, entonces prácticamente esto es lo mismo que esto, ¿no? Estoy reescribiendo la expresión. Aquí sería más voltaje de salida. Nótese cómo también aquí ya estoy considerando el término de menos J, ¿sí? Que aquí en términos de la reactancia creo que personalmente no creo que valga la pena porque puede generar algo de confusión, ¿no? Entonces aquí podríamos sacarlo y simplemente en el siguiente expresión poder poner que el nodo 2 es igual a voltaje de salida sobre la resistencia, y aquí sí determinar que J omega C hace referencia a XC, o el J dejarlo arriba, ¿no? Para fines prácticos es lo mismo, ¿no? Más voltaje de salida. Y ahí tendríamos la primera etapa del nodo 2. Ok, ¿qué seguiría? Ok, entonces en esta configuración lo que tendríamos sería la siguiente parte, que corresponde a la corriente I2. Ok, la corriente I2, déjenme lo pongo acá para que no se me haga tan grande. La corriente I2, o bueno, lo voy a escribir en mayúscula para mantener la nomenclatura, es igual a el voltaje 2 sobre R, bueno, que sería esta corriente más esta corriente I3, ¿no? Entonces, a esta corriente de abajo no le doy valor de I, pero básicamente es B2 entre R más I3, ¿ok? El valor del voltaje 2 ya lo tengo, que es prácticamente este, entonces sustituyendo me queda, esto es igual a voltaje de salida o voltaje de out sobre R J omega C, ok, todo esto es B2 entre, perdón, falta todavía esto más B out, todo esto sobre R, ok. Y aquí tenemos la suma de I3, y me va a quedar entonces más I3, que correspondería a ¿qué? Pues esta corriente, que esta pues sí culmina aquí, ¿no? Entonces sería voltaje de salida sobre R. Entonces aquí sería más voltaje de salida sobre R, ¿ok? Vamos a simplificar un poco la expresión para ver cómo nos queda. Entonces, déjenme lo escribo acá. Vamos a factorizar del sistema BO entre R, ¿ok? Porque al final este y este lo tienen, ¿no? Entonces nos va a quedar, y de hecho este y este pues prácticamente son lo mismo, ¿no? Entonces podemos factorizarlo como un 2. Entonces sería 2 más 1 sobre J omega RC, ¿ok? Ojo, la R se mantiene, ¿sí? Porque aquí tenemos esta R, ¿no? Entonces aquí sí se mantiene, ¿sí? Esto sería, aquí, bueno, no lo puse, pero sería para I2. Ok, ¿qué sería lo siguiente? Ok, entonces para esta configuración, la siguiente valor que vamos a determinar, aquí de hecho voy a ponerle aquí unas líneas punteadas, ¿sí? Sería ahora B1, ok. B1 corresponde a este nodo, ¿sí? Y aquí miren, tendríamos entonces B2 más I2.
por la reactancia capacitiva, pero aquí ya me voy a ponerla directamente como J omega C, ¿no? Ya platicamos al respecto. El valor de B2, ok, ya lo tengo calculado, básicamente es este, en términos del voltaje de salida, entonces lo puedo sustituir, ¿no? Y de hecho, aquí me va a quedar, aquí ya me va a quedar un poquito más largo, miren. Vamos a escribirlo aquí, ¿no? Vamos a continuar aquí, sería B1 es igual, B1 es igual a voltaje de salida sobre 1 más 1 sobre J omega CR o RC más voltaje de salida sobre R por 2 más 1 sobre J omega CR por 1 sobre J omega C. Ok, reitero, aquí estamos hablando de el voltaje, aquí bueno, aquí arriba le puse I, pero no, es voltaje 1, ok, que sería el voltaje 2 más la corriente 2 sobre la reactancia, o por la reactancia de hecho, porque la reactancia es el recíproco de J omega C, ok. Y si simplificamos todavía esta expresión, me va a quedar de la siguiente manera. Voltaje 1, aquí le sigo poniendo I. Voltaje 1 es igual a voltaje de salida sobre 1 más 3 veces sobre J omega CR menos 1 sobre omega cuadrado C cuadrado R cuadrado. ¿Ok? Ok, y ahora vamos a aplicar para corriente 1. Entonces sería este color. Corriente 1, que recordemos que la corriente 1 hace referencia a esta parte. Sería corriente 1 es igual al voltaje de entrada. Sí, perdón, aquí sí es I. Voltaje de entrada sobre R más I2. Ok, y aquí, bueno, haríamos un proceso muy parecido de sustitución. Ya tenemos aquí el voltaje de entrada eh, y ya tenemos el valor de la corriente 2, que también ya lo habíamos determinado. Y aquí solamente sustituir y desarrollar. Entonces, para este caso apunto la ecuación final. Si la quieren desarrollar más a detalle, lo pueden intentar ustedes para que no se haga más largo el video. Entonces aquí sería 3 más 4 sobre J omega CR menos 1 sobre omega cuadrado C cuadrado R cuadrado. ¿Ok? Ok, después tendríamos entonces aquí el voltaje de entrada ahora, ¿sí? Y sería igual a B1, que ya lo tenemos también, más I1, que la acabamos de sacar, sobre J omega C, o por la reactancia capacitiva. ¿Ok? Igual, ¿no? Vamos a hacer la sustitución y hacemos la parte algebraica para determinar que el voltaje de entrada es igual a el voltaje de salida por 1 más 6 sobre J omega CR menos 5 sobre omega cuadrada C cuadrada R cuadrada menos 1 sobre J omega al cubo C al cubo R al cubo, ok, y de esa manera tendríamos ya el voltaje de entrada. Nótese que aquí inclusive ya tenemos la relación del voltaje de entrada y voltaje de salida. Que aquí obviamente la relación de los voltajes nos hablaría de la función de transferencia del sistema, ¿no? Pero aquí lo que nos interesa es cumplir las condiciones iniciales con las que habíamos comenzado, ¿no? Que era la magnitud de 1 y el ángulo de 0.
Aquí, para que el ángulo dé 0, obviamente estos valores, este valor que acabamos de determinar, ¿sí? Pues es un valor que tiene números complejos, no tiene magnitud y ángulo, sino que tiene real e imaginario. Para que el ángulo sea de 0, recordemos que en el plano de los números complejos, el ángulo corresponde a el arco tangente de la parte imaginaria sobre la parte real, ¿no? Entonces, si el ángulo es de 0, pues la parte imaginaria es de 0, ¿no? Entonces aquí no hay mucho análisis, sino que podemos decir que esta parte menos esta parte, que son los que contienen parte imaginaria, pues sea igual a 0, ¿no? Entonces nos quedaría, por ejemplo, como 6, j omega c r menos 1 sobre j omega al cubo c al cubo por r al cubo es igual a 0, ¿ok? Simplificando nos queda omega cuadrada, c cuadrada, r cuadrada es igual a un sexto. Y despejando el valor de omega, nos queda como 1 sobre raíz de 6 por r por c. ¿Okay? En este caso, recordemos que omega es una frecuencia que está dada por radianes sobre segundo. Si lo quisiéramos en términos de frecuencia, nos quedaría de la siguiente manera: 1 sobre 2pi raíz de 6 por r por el capacitor. Ok, en este caso, como ya determinamos la relación del ángulo de 0, esto en función a que se cumpla esta igualdad, ok. Eh, Prácticamente si esto con esto se hace 0, ahora la función de transferencia, o en este caso, pues sí, de hecho la podemos describir como la función de transferencia. Estaríamos hablando que quedan nada más estos dos términos, ¿no? Básicamente este y este. Entonces vamos a reescribirla haciendo esa consideración, ¿no? Entonces aquí me voy a ir un poquito más para abajo, voy a mantener esta a la vista y vamos a poner aquí, ojo, esto es otra parte, no se nos pierda. Y vamos a escribirla de la siguiente manera: voltaje de entrada es igual al voltaje de salida por 1 menos 5 sobre omega cuadrada c cuadrada r cuadrada, ¿ok? Inclusive aquí miren, ya tenemos el valor de omega y podríamos escribirlo en términos también de omega, ¿no? Entonces sería 1 menos 5 sobre, sería 1 sobre omega cuadrado, sería raíz de 6, sería 6 r cuadrada c cuadrada, ¿ok? Por r cuadrada c cuadrada, ¿ok? Entonces aquí pues obviamente esta parte con esta se hacen 1, ¿sí? Y me queda BI es igual a BOUT sobre 1, 5 por 6. Bueno, aquí por ley de la herradura queda 1 por 1, 1, 5 por 6, 30. Entonces queda 1 menos 30, ¿sí? Y esto me queda que el voltaje de entrada es igual al voltaje de salida por menos 29, ¿ok? Y aquí, ¿por qué función de transferencia? Porque la función de transferencia pues es referente a la ganancia, ¿no?, del sistema. En términos, la función de transferencia pues en términos complejos, pero aquí nada más lo vamos a ver en términos de magnitud porque eliminamos del sistema la parte imaginaria. Entonces me queda que el voltaje de salida sobre el voltaje de entrada en términos de magnitud es igual a menos bueno, sería el recíproco, ¿no? Porque si estaría despejando este valor me queda abajo, ¿no? Entonces me queda menos 1 sobre 29, ¿ok? Entonces, con esta parte, yo tengo lo que viene siendo la magnitud y con esta relación, yo cumplo la parte de la fase que se haga de 0. Aquí en este caso entonces,
cabe señalar, ya para terminar, que si esta etapa tiene una beta de menos 1 sobre 29, ¿ok? Obviamente esta señal pues tiene que tener una ganancia de A igual a menos 29, ¿ok? Para que esto se cumpla, aquí, bueno, lo voy a poner ahorita lo voy a poner aquí en blanco. Creo que el blanco sí se nota sobre el gris. No mucho, déjenme ver. Rojo, creo que se ve bien. Entonces sería la ganancia en esta configuración es menos RF sobre RI, ¿ok? Esta sería la ganancia de voltaje en términos de la sección del amplificador. Entonces aquí nada más tenemos que mantener menos 29, ¿sí? Proponemos un valor de RF y despejamos para RI, ¿no? Entonces podría ser, por ejemplo, si RF es igual a 10 kilos, ¿ok? Entonces tendríamos, miren, me voy para acá, tendríamos entonces 10K sobre RIN es igual a 29, ¿ok? Obviamente la parte de los negativos la dejamos, entonces me queda 10K sobre 29 es igual a la resistencia de entrada. Y con esta condición calculo yo el valor de la resistencia y yo cumplo el sistema de oscilación por retardo de fase para esta configuración del oscilador RC. Ok, si tienen oportunidad traten de simularlo para que vean el comportamiento del mismo. La idea en esta sesión del proceso de la creación del inversor es de que vamos a hacer una implementación de otro tipo de oscilador, el cual es un poco más complejo de analizar en términos en términos de la electrónica, ¿sí? Y de las corrientes y de los voltajes. Por lo tanto, me pareció pertinente considerar este oscilador que es el de los básicos para hablar del tema de oscilación, ¿ok? Entonces, si tienen alguna duda, me lo pueden dejar ahí en los comentarios.